Hola con todas y todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Revolución Ciudadana, La Dominga. Como cada domingo 7 de la noche nos encontramos en este espacio para dar insumos, reflexiones y herramientas para el debate popular, el debate social, para la pedagogía. Recordemos siempre, y esto es algo a lo que siempre voy a hacer mención, porque no podemos dejar a un lado el rol fundamental que tenemos como militantes de un proyecto transformador y revolucionario como es en el que militamos. Un proyecto conducido por Rafael Vicente Correa Delgado, ese ser extraordinario que nos demostró que solo se puede transformar la patria amándola profundamente, compartiendo, reconociendo, valorando y sobre todo tomando decisiones. Por eso es que en este episodio especial te traemos también la memoria viva. Y yo quiero agradecer que durante todo este tiempo sea mi gran amigo, compañero, camarada Galo Moravit, que nos ha alimentado este espacio de la memoria con diferentes reflexiones justamente para saber en qué lugar de la historia nos situamos. Y por supuesto que pasamos por una fiebre del mundial, que además no es muy casual. Antes de leer el espacio de la memoria, déjenme hacer un reconocimiento absolutamente claro de lo que significa el fútbol en la política, el fútbol en la economía, el fútbol en el sistema capitalista. Sí, así como lo escuchan. En días anteriores escuchamos a Donald Trump proponer que el presidente de la FIFA sea el nuevo candidato a secretario general de las Naciones Unidas. Eso generó algunas reflexiones y algunas reacciones también, entre ellas las del propio presidente Rafael Correa, que decía, qué gran idea de Donald Trump. Ahora seguramente podremos en las sesiones de instalación y en las sesiones de los países de las Naciones Unidas poner pausas para la venta de comerciales. Sí, y es que el fútbol ha permitido ser una empresa que mueve miles de millones de dólares, una empresa millonaria. Mientras en otras latitudes del mundo seguimos evidenciando un genocidio televisado, guerras, usurpación, injerencias, encarcelamientos y matanzas, pues sí, el fútbol nos sacó de esa historia al menos por un mes, viendo partidos y también posesionando personajes políticos en las diferentes orillas del camino. Y hablo que porque mientras muchos de ellos fueron y dieron la mano a Donald Trump, otros con mucha dignidad no toparon a uno de los mayores pedófilos del planeta, porque no nos olvidemos que también el planeta sigue esperando respuestas frente a los archivos de Epstein. Pero ahora entonces, una vez terminado el Mundial, sí te traemos una pequeña reflexión. Ha culminado el Campeonato Mundial de Fútbol en su 23ª edición. Como diría el cantautor Alberto Cortés, y ahora el drama nuevamente. Quedan en el registro histórico el sinnúmero de evidencias del intervencionismo político en el que deberían ser una gesta honesta y honorable, sin favoritismos geopolíticos ni acuerdos económicos multimillonarios. Entramos en otra fase de nuestra vida, siempre preocupada por acontecimientos que la historia blinda y blinda a través de las efemérides, y cabe iniciar esta memoria con la conmemoración del nacimiento del inmenso poeta Francesco Petrarca, nacido un día como hoy en el lejano 1304 en Arezzo, Italia. Si en el Mundial se ha discutido tanto sobre el racismo y la xenofobia, nadie mejor que Petrarca para ilustrar la mirada humana sobre la maravilla de la diversidad y el respeto. Nada suma más belleza al vuelo de una bandada de cisnes blancos que la compañía de un cuervo negro. Un día como hoy, también en lo que respecta a México, por ejemplo, Benito Juárez expidió el decreto sobre la ley del matrimonio civil en México en 1859. Y en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional terminó con la ignominiosa dictadura de la dinastía de Somoza. En lo que respecta a nuestro país, al observar cómo y de qué perversa manera la patria se deshace como consecuencia de la codicia de un grupo oligárquico sin sentido de nación ni de soberanía, quienes mantenemos firme nuestras convicciones y promesas debemos procurar la mayor unidad social y política. Pero la misma
sistema no puede, a través del olvido y del oportunismo, presentarse como un salvoconducto que ignore valores y principios y moral. Cabe recordar que en 1944, cuando la izquierda radical asumió la responsabilidad de generar la Gran Alianza para enfrentar la plutocracia y a los carabineros del gobierno de Arroyo del Río, hoy, a 82 años de aquellos acontecimientos, se llevaron a calificar la gesta de las calles como la gloriosa. Debemos convocarnos con sentido patriótico y sobre la base de la ética política a una coalición por la verdad. Vale recordar el mensaje de Manuel Agustín Aguirre, el líder socialista de aquella gloriosa, palabras que parecen haber sido escritas ayer. Hemos vivido y estamos viviendo en un ambiente de falsedad, de farsa y de mentira. La inteligencia sin principio y sin carácter es siempre una amenaza latente real o latente para la sociedad. Es ella la que está dispuesta a los falsos menesteres demagógicos. Es ella la que, traicionando a su pueblo, se vende a las oligarquías ignaras que lo oprimen por dinero, por vanidad, por temor o por ambición. No olvidemos que la memoria es el espíritu de la historia. Y por supuesto, para entrar en materia de lo que nos trae este día acá al podcast, no podemos dejar de ignorar, más bien dicho, no podemos ignorar ni dejar de hablar de lo que está en juego en el Ecuador. Porque la democracia, queridas amigas, amigos, compañeros y compañeras, no es un eslogan de campaña ni una firma en un decreto. La democracia es la garantía de que el pueblo viva con libertad, dignidad y derechos. Sin embargo, lo que hoy presenciamos bajo el gobierno de Daniel Noboa Acim no es más que la consolidación de un modelo autoritario disfrazado de modernidad. Asistimos a la normalización de los toques de queda y de los estados de excepción. El uso de la fuerza como única respuesta a los problemas estructurales y el desmantelamiento progresivo del estado de bienestar. No hay democracia cuando anulas a tu opositor, cuando amenazas, encarcelas, judicializas y proscribes, mientras suspendes partidos políticos en pleno calendario electoral, cuando no respetas ni te importa la voz de tu pueblo. Gobernar para los grandes grupos económicos y profundizar la precarización no es democracia, es autoritarismo, es el viejo modelo dictatorial recubierto de marketing digital. Cuando la respuesta a la crisis social es el abandono y la respuesta a la protesta es la represión, la institucionalidad se rompe. Y cuando la institucionalidad se rompe, el pueblo es el que paga la factura. Ecuador no necesita improvisación ni puño de hierro contra los más vulnerables. Necesita justicia social, salud, educación y seguridad integral. La verdadera democracia se construye garantizando la vida, defendiéndola en todas sus formas, no militarizando el día a día sin ningún plan real ni integral para una patria que se desangra. No nos acostumbremos al miedo, no dejemos que nos arrebaten lo que tanto nos costó construir. La democracia se la defiende en las calles, en las plazas, en las familias, en la organización comunitaria y en la conciencia colectiva. No olvidemos que estos días y estas semanas, queridos amigos y amigas, han sido de mucho debate en el Ecuador. Sobre todo muchas reacciones de grupos que han sido totalmente contradictorios a la Revolución Ciudadana o a lo que en su momento la oposición, queriendo desprestigiar, llamó esta gran tendencia que es el correísmo. Y aunque no hubiéramos querido prácticamente casi catalogarla en la política, pues logramos que el correísmo también sea un sinónimo de fortaleza, de orgullo y de militancia en este país. Y no es por una persona, no es solamente por Rafael Vicente Correa Delgado, es por lo que él representa. Y sí, representa un proyecto político que tiene principios y valores, y entre ellos el de la solidaridad, el de la lealtad y el de la coherencia histórica. En estas semanas hemos hablado muchísimo con sectores de la militancia, con nuestra dirigencia y con las y los compañeros que con mucha valentía en estos tiempos han aceptado y han asumido la posibilidad de ser candidatos y candidatas para este proceso electoral de los gobiernos locales. Y digo valentía porque a nivel del país
Están pasando muchas cosas y muchos territorios han sido presa del crimen organizado y del narcotráfico. Hoy por hoy son 4 compañeras nuestras en diferentes instancias y bajo diferentes postulaciones a dignidades que han recibido ya amenazas de muerte frente al narco y al crimen organizado en sus territorios. No es solamente el miedo frente a esa situación de inseguridad latente que afecta a la vida de todas las familias todos los días, sino que además tenemos que guarecer de el miedo que provoca el Estado y la reacción de un junior que juega presidente sentado en Carondelet. Y lo decimos porque yo quisiera aquí en este programa especial hacer 3 análisis o 3 etapas de un análisis de la coyuntura que estamos viviendo en el Ecuador. Primero, cuando nosotros decimos, por supuesto, que estamos frente a una ruptura del Estado de Derecho y por lo tanto una ruptura democrática, estamos diciendo con todas sus letras que el Ecuador vive una dictadura y nos hacemos cargo de ello. Y lo decimos porque en un proceso sistemático de persecución y judicialización no se puede concebir la libertad de participación política. ¿En qué se basa el Estado-Nación y el principio fundamental del Estado-Nación? Justamente en el tema de la democracia, una democracia liberal burguesa, producto de ese Estado-Nación, que hoy muchas veces puede quedar incluso obsoleta frente a la necesidad de satisfacción de necesidades materiales y espirituales de su pueblo. Pero es la democracia vigente, una democracia representativa que se basa en el concepto básico y fundamental del derecho a elegir y ser elegidos. Eso que está siendo afectado en este preciso momento tiene algunas características y algunas aristas. Pero ¿por qué decimos que entonces la judicialización o la conocida como guerra judicial o lawfare, que ha sido ampliamente teorizado, recomendado, leamos, informémonos, busquemos a través del internet diferentes fuentes? Ahí está el Observatorio de Lawfare del Grupo de Puebla, al que recomiendo que puedan revisar en internet, entrar y leer sendos documentos de cómo se ha consolidado esta figura del lawfare o de guerra judicial como la principal arma de proscripción política en pleno siglo XXI. Fue Brasil, ha sido Argentina, ha sido Bolivia, ha sido Perú y ha sido Ecuador. No solamente con el tema de la proscripción judicial de los adversarios, sino además también la proscripción partidaria. Cuando hablo principalmente con organismos internacionales, representantes de cuerpos diplomáticos, embajadas, entre otros, una de las cosas que más causa asombro es cuando yo menciono que ya van a ser 9 años en los que la principal fuerza política de este país no se le ha permitido construir partido propio. Y lo decimos porque las veces que hemos intentado como Revolución Ciudadana presentarnos al CNE para empezar nuestro trámite de conformación de nuestra propia organización política se nos ha sido negada. O no recordemos que después del robo de Alianza País nos presentamos para ser reconocidas como Revolución Ciudadana y nos dijeron que no porque era el eslogan del gobierno saliente. Presentamos como Revolución Alfarista y lo más ridículo de la historia del Consejo Nacional Electoral fue cuando nos dijo que no podíamos llamarnos Revolución Alfarista porque Alfaro era un liberal de su época y que nosotros éramos un movimiento antineoliberal. Sí, así, y por escrito. Después recogimos las firmas, muchas y muchos de nosotros, por Maná, y un día antes de entregar las firmas al CNE, ese mismo casillero le fue entregado a personal de Lucio Gutiérrez en complicidad, con el que se quedó al frente de Alianza País, Gustavo Baroja. Prohibido olvidar que además fue ese personaje el que vendió la famosa sede de Alianza País de las Shiris por un precio que no fue transparentado y que nadie sabe a dónde fueron esos recursos. Sí, así fue el asalto que hicieron a esta fuerza política en el tema de la material. Pero más importante, cuando se quedaron y robaron Alianza País, yo les dije con absoluta claridad, era secretaria ejecutiva en ese momento de nuestro movimiento, y lo dije, pueden quedarse con el nombre, con el casillero y con el color. Eso será como un café descafeinado. Y en efecto, la migración masiva que hubo de militancia de Alianza País, que pasó a formar parte de un proyecto político sin casillero, sin número y sin color determinado, porque tuvimos que pasar en estos 8 años por la lista 1, Centro Democrático, después el esfuerzo de unidad que fue UNES, después Compromiso Social, hasta llegar a traspasar ese partido ya existente a la Revolución Ciudadana, suspendida en marzo de este año,
bajo una instrucción de una fiscal subrogante, ni siquiera el fiscal general como lo determina la ley, sino una fiscal subrogante que determinó al Tribunal Contencioso Electoral y un juez muy agencioso, el juez Viteri, que sancionó a nuestra organización política por 9 meses de suspensión, justo los 9 meses de la campaña electoral para los gobiernos locales. Esto es una trampa porque nos dicen que no hemos sido cancelados, que solo estamos suspendidos. El asunto y el pequeño detalle aquí es que en diciembre, cuando se levante la suspensión de la Revolución Ciudadana, procederán a cancelarnos porque no habremos participado en el proceso electoral y no tendremos el 4% de la votación mínima para la permanencia de las organizaciones políticas. Ahí vamos en la gran diferencia que en muchos medios de comunicación me han preguntado y que quiero decirlo. Muchas veces se me ha dicho, pero ustedes hicieron lo mismo y están probando un poco de su propia medicina. Y por favor, aquí, herramientas e insumos para decir categórica y radicalmente que son cosas totalmente diferentes. En el 2014, cuando se cancelaron 3 organizaciones políticas, fue basada en el cumplimiento del Código de la Democracia de ese 4% básico para sobrevivencia de las organizaciones. La particularidad es que antes te sacaban una famosa llamada o una famosa figura de tarjeta amarilla. Es decir, tú pasabas un proceso electoral, si no cumplías el 4% de tu base electoral, te daban una advertencia y tenías un proceso electoral más para tratar de recuperar la confianza y la votación de tu militancia. Cuando eso no ocurre, entonces, se cancelan las organizaciones políticas. Sí, en debido proceso y bajo el Código de la Democracia, no bajo las normativas o una figura de supuesta reserva de información de lavado de dinero, de lavado de activos, que es la figura con la que se suspende a la Revolución Ciudadana y es la figura utilizada en un copiar-pegar de manera exacta a Amigo, la organización política que había decidido abrir sus puertas para acoger mayoritariamente las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Organización política que ha sido suspendida bajo la misma figura, con la complicidad de que el fiscal general de la Nación, ilegal, porque no fue electo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como lo determina la Constitución, sino fue designado por el Consejo de la Judicatura de manera temporal, un fiscal ilegal que ejecuta acciones ilegales e ilegítimas y suspende organizaciones políticas en pleno calendario electoral. Eso es lo que han hecho con Amigo. Esta organización que ha recibido una suspensión por 9 meses y que corre la misma suerte de la Revolución Ciudadana Lista 5, ser cancelado en pleno calendario electoral. Frente a esto, yo quiero agradecer, por supuesto, a muchas organizaciones políticas que en cada territorio, tanto a nivel cantonal, provincial y nacional, han abierto sus puertas y han reconocido, incluso organizaciones políticas, insisto, que no coinciden con la Revolución Ciudadana en su pensamiento ideológico, pero que si algo nos une ahora a todas las organizaciones políticas, porque cualquiera menos ADN, es el sentir profundo de patria. Y es decir, que en este país en el que llevamos 200 años de Estado-Nación y algunas décadas de retorno de la democracia, habíamos convivido entre fuerzas de una derecha conservadora y una izquierda transformadora. Ahora no estamos hablando de esa derecha conservadora, estamos hablando de una derecha fascista, oligarca, a la que la propia derecha conservadora está rechazando y ha expresado manifiesto su preocupación con la ruptura de la democracia en este país. Esos son los temas que nos unen en este momento. La preocupación profunda que mientras anulan al adversario, mientras tenemos presos políticos, mientras Jorge Glass Espinel sigue sufriendo injustamente el encarcelamiento y el alcalde de la ciudad más poblada de este país, Aquiles Álvarez, está viviendo tortura en la cárcel de máxima seguridad sin sentencia, mientras allanan, mientras suspenden derechos políticos y mientras amenazan a candidatos y partidos políticos, el pueblo se está desangrando. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Compañeras y compañeros, ¿por qué participar en este periodo electoral? No solamente es una decisión para llegar a curules, para ganar concejalías, juntas parroquiales, alcaldías o prefecturas. No, es porque desde esos espacios se puede empezar a transformar el modelo
que queremos presentar hacia la población en general. Un modelo que escucha al pueblo, un modelo de política pública que reivindique los derechos constitucionales, un modelo que permita que los gobiernos locales puedan estar más cerca de su gente para protegerla frente al abandono y el quemimpotismo del gobierno. Y ojo, que aquí muchos compañeras y compañeros también han pensado varias veces y muchos han desistido de sus candidaturas porque las últimas reformas al COTAD, al LOCTUS o a la ley minera también han mermado muchísimo y mermará la capacidad de reacción de los gobiernos locales frente a las necesidades de la gente. Sí. Así es como estamos enfrentando este momento político en el país. Entonces vivimos un proceso de judicialización que también significa proscripción partidaria, también significa la anulación del opositor. Pero acompañado de esto, por supuesto que tenemos también, y sin mencionar, el adelanto del calendario electoral, que evidencia que estamos ante un proceso fraudulento, que hemos denunciado a nivel nacional e internacional que el Ecuador vive un proceso electoral fraudulento de origen. El fraude no solamente se ejecuta en el conteo de los votos. Un fraude es también cuando una expresidenta del Consejo Nacional Electoral salió a justificar el adelanto del calendario electoral y a decir con absoluta claridad que una cosa es ir a votar y otra cosa es elegir. Y posiblemente estén dando la razón con las acciones y las decisiones políticas de Daniel Noboa frente al órgano de control electoral. Daniel Noboa será el que escoja quién esté en papeleta y seguramente el que escoja quién ejercerá los gobiernos locales, mucho más cuando su ministro de gobierno, Reinberg, sale a decir sin sangre en la cara, que los gobiernos locales tienen que alinearse a los preceptos de Daniel Noboa. Así, hay que darles un curso básico de constitucionalismo y de derecho a estos personajes que hablan con absoluta ignorancia y mediocridad de las normativas que rigen esta patria. Y es que no les importa. Y por supuesto, que somos una de las organizaciones políticas que a nivel regional seguramente tiene el expediente más grande, amplio y que se va actualizando cada mes, tanto en la OEA, Naciones Unidas, en la CIDH y en otros organismos internacionales, porque no dejamos de hablar de estos temas y de denunciar a nivel internacional que esto está afectando al pueblo. Una elección no es el objetivo final. Una elección es simplemente una etapa de un proceso en el que se disputa la posibilidad de implementar una alternativa real para la gente. Y en eso no vamos a bajar los brazos, ni bajamos la guardia. Vamos a seguir disputando porque sí, lo que hicimos lo hicimos bien y eran otros tiempos. Hoy el tiempo demanda una mayor radicalidad en la política pública, por supuesto, porque tenemos que combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero eso se lo hace también de la mano con la gente y escuchando las realidades que tiene la población en cada territorio, porque cada territorio es diferente y esa es la mayor riqueza de nuestro pueblo. El país y nuestro Ecuador está sometido a un modelo securitista que no funciona, que lo único que ha hecho es profundizar la complicidad de un Estado con el crimen organizado y el narcotráfico. La última incautación de más de 800 kilos de cocaína encontrados en cargamento de banano en Europa se suma una serie de listas, a una lista de una serie de acontecimientos de los que nadie habla o de los que se quiere ignorar o los que se quiere dejar impunidad. Y ahí está Caso Blasti y Hacienda San Luis, cargamentos de cacao y de café encontrados con cocaína en las manos de gente cercana a quien gobierna en Carondelet y sus núcleos familiares y sus amistades más cercanas. Pero también está uno de los casos más visibles de la corrupción institucionalizada, que además dejan en la impunidad la responsabilidad política de Inés Manzano en la compra de generadores que no sirven para solventar la crisis energética de este país porque compraron máquinas obsoletas. Sí, así como le escuchan, más de 120 millones de lo que se sabe y de lo que se puede conocer públicamente que fueron entregados sin inventario, es decir, sin que el país reciba nada en beneficio frente a la crisis energética. Y ahora, la bancada de ADN en la Asamblea ha cubierto ese juicio político que busca dejar en la impunidad a quien tiene responsabilidad política frente a esta toma de decisiones. Estos que son los casos más evidentes,
Pero ¿qué pasa en el sistema de salud? ¿Qué pasa con el ofrecimiento de la compra de medicina a la India? ¿Hace cuánto nos dijeron eso? Hace meses. Y la gente sigue muriendo. Hoy a la denuncia de que incluso la morgue de 2 hospitales públicos de Guayas estarían colapsados con cuerpos sin reconocimiento. Todo eso pasa en este país, donde una mujer es asesinada cada 18 horas, donde un niño, niña o adolescente es asesinado cada 14 horas y donde un ecuatoriano o ecuatoriana está perdiendo la vida cada hora. El país más violento e inseguro del Ecuador y el quinto más inseguro del planeta. Por eso nuestra terquedad. Y sí, somos tercos, porque vamos a seguir disputando esta patria, porque no podemos naturalizar y cotidianizar. No, esto no está bien, no es correcto, no es el país que queremos para nuestros hijos, hijas y futuras generaciones. Por eso disputamos, por eso buscamos alternativas para continuar y por eso la mayoría de nuestros cuadros políticos estarán en papeleta. Ha habido compañeras y compañeros que llegan y nos dicen, ¿para qué? Mejor ya, otra vez, fuera todos, no participemos. Sí, siempre está en el debate, pero ahora lo responsable es defender los resquicios de este Estado de Derecho y de la democracia que queda, pero también seguir denunciando. Gracias a nuestra dirigencia en todas las provincias. Han sido jornadas largas, de pocas horas de sueño, buscando alternativas para que nuestros cuadros políticos puedan disputar esos espacios locales. Creemos en lo local. Particularmente mi carrera, mi vida política, la arranqué en las localidades a mis 19 años como concejala de mi cantón Otavalo. Y desde ahí, 20 años y un poco más que he seguido en el servicio público de mi patria y hoy al frente de la organización política más grande de este país, la Revolución Ciudadana. Y no lo hacemos en solitario, el trabajo siempre es en colectivo. Así que vamos a estar siempre y vamos a darnos formas y modos de seguir denunciando un proceso electoral fraudulento y un país que vive una dictadura, porque no nos merecemos esto. Gracias a quienes soportan todas las amenazas. Gracias a quienes miran la luz y a quienes plantean esperanza. Este es el tiempo de la esperanza, porque el momento en el que el pueblo pierda la esperanza, habremos perdido la oportunidad de luchar contra el fascismo. Y eso no nos lo podemos permitir, porque la historia será implacable con quienes se abandonan y se someten a una dictadura. Nosotras y nosotros defendemos la vida en todas sus formas y por lo tanto vamos a defender la Constitución de la República del Ecuador y por supuesto la democracia, las voces de los diversos, de las diversas. Y por eso es que quiero agradecer profundamente. Y este es un programa especial. ¿Por qué? Porque se cierra una temporada, pero no nos vamos. Seguimos con una nueva temporada en un nuevo formato, porque queremos agradecer profundamente haber llegado hasta este punto después de estos meses de diálogo en este podcast de la Revolución Ciudadana, La Dominga, desde esta casa, la Casa Ingobernables. Gracias a Tupac y a Londra que también tiene que vivir desde el exilio lo que está sufriendo esta patria. Gracias a ustedes por abrir las puertas y gracias a todo su equipo. El equipo de la Casa Ingobernables por haber permitido esta primera etapa de nuestro podcast La Dominga. El próximo domingo, 7 de la noche, nos vemos en un nuevo formato. Y por supuesto, agradecida siempre por todos los mensajes, todos los saludos, todos los abrazos virtuales, físicos, personales que nos damos en territorio, porque eso quiere decir que tenemos la fuerza para continuar luchando. Mientras eso no nos falte, aquí seguiremos. Un abrazo a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos siempre y nos vemos el próximo domingo en un nuevo podcast de la Revolución Ciudadana. Fuerza, fuerza a toda nuestra patria porque la Revolución Ciudadana está más viva que nunca.